Sí, sí. Excelente, entonces el tiempo es suyo, arquitecto. Bienvenido. Creo que Adelante. ahora sí pueden ver mi presentación, ¿no? Ok, Sí, sí, ya ok. lo vemos. Adelante. Ok, bueno, al fin. Em, Muy bien, bueno, gracias, como dije anteriormente, gracias por la invitación. El día de hoy voy a presentar un resumen a grandes rasgos de lo que fue mi investigación doctoral, la cual pues también voy a presentar en un par de semanas durante la graduación. La investigación se titula ¿Dónde y cuánto? Y propone un modelo para estimar el incremento del valor del suelo en función de inversiones en el transporte público. Un poco del contexto, pues creo que es un poco de conocimiento común de muchas personas que están involucradas en temas de planificación y administración de tierras, que hay un interés emergente en analizar los incrementos del valor del suelo y usar esta información en marcos de evaluación de proyectos de transporte público, como es el caso del análisis de costo y beneficio. Y esto pues en el contexto también de asegurar la formulación de mecanismos financieros que tengan que ver con la viabilidad económica de inversiones de movilidad sostenible, tal es el caso de las capturas de plusvalía. Y cuando vemos la literatura que hay disponible para los planificadores, hay muy pocas referencias técnicas y metodológicas. Luego, extendiendo la observación a literatura que tiene que ver con el modelado del valor del suelo, vemos que hay algunas limitaciones también, como cómo se operacionaliza el concepto de accesibilidad, especialmente cuando se habla de accesibilidad por transporte público. La mayoría de los análisis o de los modelos que hay como referencia normalmente se refieren o se enfocan más a tiempos de viaje por transporte por automóvil, y el transporte público aparecen sobre todo como distancias a, por ejemplo, paradas de bus o paradas de metro y cuestiones así, lo cual dificulta realmente tomar en consideración el beneficio como tal de una infraestructura de transporte público nueva a reducir, por ejemplo, tiempos de viaje. Luego vemos que hay una oportunidad también de avanzar en nuevas direcciones, por ejemplo, utilizando nuevas metodologías y métodos estadísticos más sofisticados o más avanzados. Y el objetivo pues era proponer e implementar un marco de modelado para estimar la distribución espacial del incremento del valor del suelo como consecuencia de futuras intervenciones de transporte por medio de la implementación exhaustiva de un concepto de accesibilidad y en un modelo predictivo. Y claro, esto pues lo dividimos en 4 partes. La primera era, pues como todos saben, una de las características de la ubicación que están más teoréticamente y empíricamente correlacionadas con el valor del suelo es la accesibilidad. Entonces, en una primera parte nos enfocamos a estudiar y a comparar 2 conceptos de accesibilidad. El primero es geográfico, accesibilidad geográfica, y es básicamente el concepto más común para entender accesibilidad, dado como tiempos de viaje, o sea, cuánto me tardo en ir al centro de negocios, por ejemplo. Y el segundo concepto era relacionado a un método que se llama Space Syntax, que básicamente está enfocado a entender la accesibilidad desde el punto de vista de la morfología urbana. Y entonces el primer paper responde a las preguntas de cómo analizar la accesibilidad urbana a escala de ciudad y de vecindario, tomando en cuenta la disponibilidad de datos también, y cuáles son las relaciones entre estos 2 conceptos de accesibilidad, Space Syntax, morfología urbana, y la accesibilidad urbana usando Location-Based Methods.
Este es, bueno, muestra un esquema básicamente de cómo colectamos la data, diferentes ubicaciones que utilizamos para referirnos como atractores de viajes. Y todo esto pues se agrega en una teselación regularizada en la ciudad, en donde se agregan todas estas mediciones y finalmente hacemos una comparación utilizando métodos de correlación. Y este pues es el primer concepto, accesibilidad geográfica, y pueden ver que hay diferentes ubicaciones que se toman como referencia, ya un poco obviamente pensando a que son ubicaciones que tienen que ver con la determinación de valor del suelo en cualquier lado, en cualquier lugar de la ciudad. Algunas cosas que se pueden identificar inmediatamente, pues es la disparidad entre la accesibilidad en función de utilizar un vehículo y utilizando el transporte público. O sea, la distribución de accesibilidad es mucho más restringida cuando se toma como punto de partida utilizar el transporte público. Luego hay dos categorías de variables, macroubicación, que son todos aquellos destinos en donde la gente está más dispuesta a atravesar la ciudad, por ejemplo, para ir a estos destinos, como es el caso de, no sé, malls de gran escala, cultura, universidades, hospitales, y ubicaciones otro grupo de ubicaciones que están más relacionadas a la calidad del vecindario. En este caso, por ejemplo, en vez de usar tiempos de viaje, utilizamos cuántos, por ejemplo, restaurantes están disponibles en un rango de 10 minutos de tiempo, siendo que, por ejemplo, algo como que podría valorizar mi vecindario, tal vez no es un restaurante, pero tener acceso a múltiples restaurantes. Y esto es más o menos cómo se ve un análisis de Space Syntax. Aquí pues ponemos atención a dos tipos de variables o dos tipos dos aspectos. Uno es la integración, que básicamente refleja esas áreas a diferentes escalas, vecindario, una escala intermedia y una escala de ciudad, aquellas áreas que están más integradas morfológicamente hablando. Y esta integración, pues en teoría y en otros estudios, en otros campos, está muy relacionada también a la ubicación de atractores de viaje, por ejemplo, comercio, flujos de personas, flujos de vehículos, son destinos. Y obviamente pues se espera desde un inicio que esto pues vaya a tener una relación con el valor del suelo. Otra variable que se estudia en este tipo de análisis es bueno, no encontré una traducción específica, pero choice. Básicamente refleja a diferentes escalas todos aquellos segmentos o calles que tienen una mayor probabilidad de ser utilizados en diferentes viajes de cualquier punto a cualquier otro punto de la ciudad. Y básicamente permiten empíricamente observar cuál es la estructura de la ciudad. Y esto pues es una comparación entre los dos tipos de análisis. Básicamente aquí lo que vemos es una correlación entre la distribución de acceso geográfico y la distribución de acceso morfológico o geométrico. Y vemos, por ejemplo, que hay una relación entre estas calles que estructuran la ciudad, cómo se distribuye la accesibilidad geográfica. Y también vemos que hay una relación, básicamente la integración de la estructura morfológica de la ciudad está más altamente relacionada con estas macro variables y integración a menores escalas o escalas de vecindario están más relacionadas con variables que benefician más a nivel de vecindario. Y esta relación se acentúa más cuando vemos, aplicamos la restricción de hacer el viaje por transporte público.
En el segundo paper es nuestro primer paso a modelar el valor del suelo, y básicamente tratamos de intentamos visualizar cómo las variables que vienen de analizar la morfología urbana pueden ayudar y mejorar estos modelos que explican la variabilidad del uso del valor del suelo. Y bueno, ya teniendo un modelo, pues podemos empezar a tener también un entendimiento de cómo se determina el valor del suelo residencial. Para este paper construimos una base de datos de evaluaciones de propiedades residenciales que fueron accesibles a través de inspecciones globales distribuidas en la ciudad de Guatemala. Y bueno, aquí pues tal vez lo que es más relacionado o explícitamente a temas GIS, ¿no? Que es tener diferentes capas de información del territorio que miden diferentes cosas, en este caso pues representando diferentes grupos de variables, accesibilidad geométrica, accesibilidad geográfica, agregamos algunas características del vecindario, también para tratar de lidiar con el problema de la dependencia espacial de la estructura de datos geográficos. Y algunas información que tiene que ver directamente con las parcelas o con las valuaciones inmobiliarias. Y básicamente pues la idea es trasladar o enriquecer esta base de datos con todas estas variables. Y aquí, bueno, tal vez no me voy a detener mucho a ver los resultados, pero básicamente en el primer modelo que nosotros planteamos, digamos, donde agregamos explícitamente todas estas variables, resulta obviamente tener una mejor capacidad para explicar la variabilidad del valor del suelo residencial. Vemos cómo algunas variables que vienen de estudiar la morfología urbana tienen diferentes impactos para determinar el valor del suelo, y obviamente se compara mejor con otros enfoques para modelar el valor del suelo que están presentes en la literatura, donde, por ejemplo, solo se pone atención al transporte público o al transporte privado, o sin utilizar las variables de morfología urbana, etcétera, etcétera, o por ejemplo sin utilizar las variables de submercados del valor que están presentes en la ciudad. Y bueno, tal vez aquí algo importante era, a pesar de que utilizamos algunas variables de características de los vecindarios como un intento para lidiar con el problema de autocorrelación de los errores del modelo, todavía vemos que hay presencia de esta autocorrelación espacial. Entonces, en el siguiente paper lo que hacemos es utilizar un enfoque geoestadístico, regression kriging, y también como una forma de validar si estas variables de morfología urbana son realmente útiles y están contribuyendo realmente con información válida desde el punto de vista espacial. Y obviamente el objetivo final pues era utilizar este modelo, o sea, este es realmente el modelo predictivo que nos ayuda a construir un mapa del valor del suelo en la ciudad de Guatemala. Otro aspecto que estudiamos acá es, por ejemplo, cómo determinar de todas las variables que estamos utilizando para construir el modelo, cómo determinar cuáles son las variables que son realmente válidas. Entonces, utilizamos el método ¿cómo se dice? Stepwise regression, básicamente haciendo selección de variables, en donde de todo el grupo de variables, una por una, vamos
limitando el modelo. Tal vez se puede explicar mejor acá. Entonces, básicamente empezamos con un modelo, el más complejo que tenemos, que es utilizar todas las variables. Y en una primera ronda creamos, por cada una de las variables, creamos un modelo usando el método de regresión geoestadística. Y en cada modelo quitamos una de estas variables. Y entonces, como resultado, todos estos modelos se pueden rankear y nos permiten, usando la estadística de ACAIC, nos permite evaluar cuál es el mejor modelo. Y el mejor modelo va a ser aquel que tenga la estadística ACAIC Information Criteria más baja. Y eso nos permite también descartar la variable y seguir con la siguiente ronda. Entonces, la siguiente ronda, ya sin cada una de estas variables, vamos a hacer el mismo ejercicio y así sucesivamente hasta que llegamos a un modelo en donde descartamos muchas de las variables y nos permiten mejorar la calidad del modelo en términos de simpleza y que se asemeje más al proceso que está detrás de la generación de los datos. Algunas cosas interesantes que vemos en este proceso es cómo las variables van rankeando y van, digamos, acomodándose a reflejar diferente importancia en la información que contribuyen al modelo. En este caso, por ejemplo, algunas variables que introducimos en etapas anteriores que tienen que ver con la morfología urbana resultan ser incluso más importantes que la tradicional variable de tiempos de viaje al centro de negocios. Bueno, el resultado de los modelos, donde podemos ver la elasticidad de las diferentes, del valor del suelo en función de cada una de las variables. Y eso, utilizando el modelo resultante, pues nos permite construir un mapa de valor del suelo de la ciudad de Guatemala, donde podemos confirmar, digamos, ciertas estructuras monocéntricas. Sin embargo, también la aparición o la observación de algunos núcleos en otras partes de la ciudad, donde hay, por ejemplo, un desarrollo comercial intenso, que también se beneficia de un valor alto del suelo. Y, bueno, con la exploración de métodos, toda la data que se construyó en los papers anteriores, básicamente concluimos con el quinto capítulo de la tesis, o el cuarto paper, que básicamente trata de establecer un marco metodológico, analítico, que permita modelar cuáles son los efectos de un plan hipotético de inversión en el transporte público. Entonces, en este caso, básicamente estructuramos todos los procesos analíticos que se desarrollaron en los capítulos anteriores en un proceso lineal que culmina en la generación de un modelo de regresión que nos permite construir un valor del suelo base. Algo que no mencioné es los datos que utilizamos para ese entonces. Eran evaluaciones inmobiliarias de los años del 2008 al 2014. Entonces, por esa razón, el mapa más actual, por decirlo, que pudimos hacer en ese entonces era del 2014. Y básicamente, entonces, para poder entender cuál podría ser el efecto en este caso estamos utilizando el proyecto del Metrorail, replicamos todos estos análisis de accesibilidad y etcétera. Sin embargo, implementando lo que podría ser el proyecto de Metrorail, es decir, una intervención en el transporte público. Y generando pues los mismos inputs para el modelo,
nos permitió usar el modelo que estimamos en el paso anterior y construir un mapa de valor del suelo actualizado para el mismo año que refleja, digamos, los efectos de esta mejoría de distribución de acceso, en la ciudad. Y bueno, ya teniendo estos mapas, pues podemos hacer un análisis de cuál es el impacto de esta intervención, o cuál podría ser el impacto de esta intervención. Entonces, el mapa, digamos, cúspide, o el análisis cúspide de todo el approach, es un entendimiento donde permite visualizar la distribución espacial, de dónde y cuánto es el incremento del valor del suelo en términos proporcionales, y pues vemos que los impactos podrían variar desde el 10% en los alrededores un poco más lejanos de la intervención, hasta incluso incrementos hasta del 100% del valor del suelo residencial. Algo que tal vez es interesante es ver que, a diferencia de muchos estudios donde se asume que el incremento es parejo, o donde no se permite visualizar cómo varía este incremento, en este caso, pues vemos que el incremento no es parejo en las diferentes posibles estaciones del Metrorail. Y que también esto en parte tiene que ver, por ejemplo, cuál es el verdadero efecto positivo o el verdadero incremento de accesibilidad que el Metrorail podría significar para las diferentes ubicaciones, tomando en cuenta que hay interacciones también con la infraestructura existente, por ejemplo, con el Transmetro, con la distribución por ejemplo, estos atractores de viaje, con las preferencias de uso de transporte que hay en diferentes puntos de la ciudad, etcétera, etcétera. Y esto pues permite, digamos, más o menos ver cuál es la distribución o la variabilidad de estos impactos a diferentes distancias de cada una de las estaciones, de las diferentes estaciones. Algo interesante tal vez es cuando comparamos, por ejemplo, el valor total del stock de tierra que hay en diferentes rangos de distancia de estas estaciones. Vemos que la diferencia entre el valor actual, al menos el valor en ese año, el 2014, y el valor, el incremento, es básicamente un poco más de 4 veces el valor que se estima podría ser requerido para construir el Metrorail. Y bueno, algunas de las conclusiones de la investigación. En la investigación, los resultados permiten expandir el conocimiento disponible acerca de la interpretabilidad que hay de Space Index como un método para analizar la morfología urbana y su contribución para explicar la variabilidad del valor del suelo. El marco metodológico permite plausiblemente la visualización de la potencial distribución del incremento del valor del suelo consecuente de futuras intervenciones de infraestructura de transporte. Permite analizar la futura implementación de nuevas tecnologías relativas a la ciudad de estudio, en este caso el Metrorail. Aplicaciones potenciales podría ser expandir el enfoque del análisis de costo y beneficio, facilitar ciertas actividades de la administración de tierra, como por ejemplo la automatización de procesos de tasación, también en vistas de la formulación de políticas y mecanismos financieros para facilitar la inversión de transporte público. Optimización de estrategias de valorización en procesos de urbanización y desarrollo inmobiliario. De este caso, pues ya tuvimos un par de experiencias también en la ciudad de Guatemala.
Y el último, pues sugerimos que el marco tiene un potencial para fomentar procesos colaborativos entre planificadores y procesos de administración de tierras. Gracias. Muchas gracias, arquitecto, por compartir este tema tan interesante. De verdad, a pesar de los inconvenientes iniciales, creo que el contenido del tema fue de verdad de mucho aprecio y fue con un valor bastante bueno. Y ahorita, arquitecto, vamos a continuar para resolver algunas preguntas que nos ha realizado la audiencia. Vamos a ver si nos escucha para que nosotros le podamos decir la pregunta. Sí. Ok, vamos a proceder. Dice, ¿cómo se hace para diferenciar las áreas residenciales y comerciales, o este modelo lo está tomando como si todo fuera residencial? Ya. Sí, efectivamente el método tal vez no es precisamente que consideramos que toda el área es residencial, simplemente que nos enfocamos a analizar los usos residenciales porque son los que, digamos, más distribución tienen y de los cuales también hay más datos disponibles en términos de evaluaciones inmobiliarias. Y desde ese punto de vista, pues es un tanto representativo, aunque alguna de las consideraciones que también se hacen explícitas es de que otros usos de tierra tienen diferentes comportamientos en términos de cómo se valorizan después de una intervención de transporte público. Entonces, en ese caso, el mapa simplemente refleja como una referencia de un uso que es bastante representativo de la estructura de valor del suelo de la ciudad. Ok, muchas gracias por la respuesta. Ahorita nos quedamos con un poco cortos de tiempo para responder todas las preguntas, pero nosotros se las vamos a hacer llegar al arquitecto. Por favor, si tienen más preguntas, si tienen dudas y no las han hecho, por favor pueden enviarlo al info@igm.moniwate.com y posteriormente pues el arquitecto nos hará el favor de poder solventarlas. Arquitecto Morales, agradecemos de verdad su participación en este gran evento y en este momento pedimos que se quede ahí todavía, ya que haremos entrega del siguiente reconocimiento simbólico de este diploma que dice así: la Municipalidad de Guatemala y la Gerencia de Planificación, a través de la Dirección de Información Geográfica Municipal, otorga el presente diploma a Andrés Morales su valiosa colaboración al compartir sus conocimientos y experiencias en temas SIG en la conferencia Un modelo predictivo de valor de uso del suelo en la ciudad de Guatemala usando geoestadística y Special Syntax. Segunda edición de la celebración internacional del His Day en Guatemala, noviembre 18. Muchísimas gracias, arquitecto, por su participación, y a la audiencia pues los seguimos invitando a nuestra siguiente conferencia. Gracias. Y a toda nuestra audiencia les recordamos de que para que puedan participar en una de nuestras licencias es necesario de que puedan calificar los videos que tenemos, las pequeñas cápsulas que tenemos del día lunes, martes, en sig.moniwate.com/Hisday 2020. Ahí pueden inscribirse para que puedan participar en uno de los sorteos. Estamos muy cerca de poder hacer el primer sorteo. Realmente les hacemos este recordatorio para que no se queden sin una oportunidad más de poder participar. A continuación, tenemos una conferencia